Y hoy en este foro de la inversión hablamos de una deducción por inversión. ¿Dónde? ¿En qué activos? En eventos culturales. Me acompaña Carlos Sicilia. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana, ¿cómo estáis? Que es director de operaciones de Argüis. ¿Qué hacéis en Argüis? ¿Quiénes sois? Pues mira, en Argüis somos una plataforma digital que nos hemos especializado mucho en gestionar la deducción por inversión en cultura. Tenemos dos cosas muy buenas. Una, tenemos proyectos culturales de mucha calidad, mucha variedad y mucha calidad. Y luego, por otro lado, tenemos un proceso muy sencillo, muy eficiente para gestionar la deducción fiscal y proporcionar a cuantas más empresas y autónomos posibles el que se puedan deducir esta inversión fiscal. Claro, ¿y cómo es esa deducción por inversión en eventos culturales? Pues mira, os doy contexto muy rápido. Como sabéis, en España la cultura es un sector súper estratégico. Entonces, España lo que ha generado en la ley del impuesto de sociedades es una serie de incentivos fiscales a estas promotoras culturales. ¿Qué es lo que les pasa? Que para aplicarse estos incentivos fiscales necesitan cumplir un objetivo de beneficio, necesitan tener un beneficio concreto. ¿Qué les pasa? Que muchas veces no llegan a ese beneficio, con lo cual hay un exceso de deducción que no se pueden deducir. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Que al final este exceso de deducción que se quedan sin deducir, lo que ha hecho la ley del impuesto de sociedades es que puedan ceder ese exceso de deducción. Entonces, ¿a quién no le pueden ceder ese exceso de deducción que no se pueden deducir? A empresas y autónomos. ¿Qué es lo que ganan las empresas y los autónomos con hacer esta inversión fiscal? Pues que se puedan deducir un 120% de lo que inviertan. Una oportunidad única y muy desconocida para muchos. ¿Me puedes poner ejemplos para yo aterrizarlo un poquito más? Sí, claro. Imaginémonos que somos una empresa, una sociedad que tiene un beneficio antes de impuestos de 1 millón de euros. Es decir, gana 1 millón de euros sobre el cual se le aplica el 25% de impuestos sociales. 25% de 1 millón de euros serían 250.000 euros. Imaginaos que esta empresa hace una inversión en un concierto, imaginémonos en un concierto de música, por 100.000 euros, por valor de 100.000 euros. Estos 100.000 euros, como decía antes, se puede deducir 120%, con lo cual de estos 100.000 euros se deduce 120.000 euros. Con lo cual, lo podemos ver de dos maneras. Oye, donde antes pagaba 250.000 euros de impuestos a sociedades, ahora estoy pagando 230, es decir, me he deducido 120 menos 100, 20.000 euros. Y por otro lado, le estoy sacando un 20% de rentabilidad a una inversión en 6-8 meses, que al final, con el matiz de que es una inversión fiscal no financiera, si lo comparamos con un depósito a 12 meses, que te está dando un 3% anual, esto te está dando un 20% a 6-8 meses. Una oportunidad muy interesante. Entonces, obtenemos una rentabilidad del 20% en meses, ¿no? Eso es, correcto. Ahí los depósitos están pagando un 3% correcto, como mucho, y encima con muchas condiciones de tiempos y de que no puedes rescatar tu patrimonio. Eso es, correcto. Y aquí tienes esa rentabilidad que te iba a generar un 0% y sabes, tienes visibilidad en cuanto al pago futuro. Eso es, correcto, y además entendamos que es una inversión fiscal, o sea, es una deducción fiscal, no es una inversión financiera, ¿vale? O sea, es decir, tú no estás dependiendo de la volatilidad del mercado, tú no dependes de la volatilidad de que el proyecto, del éxito del proyecto vaya bien, es una deducción fiscal recogida en la ley del impuesto a sociedades. Entiendo además que el momento y el entorno es idóneo, porque estamos viendo cómo muchas pequeñas y medianas empresas y muchos autónomos pues van con la lengua afuera. Eso es, o sea, justo por eso queríamos venir aquí y darlo a conocer, porque mucha gente no lo conoce y como bien tú dices, Susana, o sea, nos encontramos en un entorno que, por que os hagáis una idea, se recaudan más impuestos al año que lo que crece el propio Producto Interior Bruto, es decir, cada vez se pagan más impuestos y cada vez crece menos o sea, el país crece a menos ritmo, ¿no? Con lo cual, vivimos en una etapa de una presión fiscal súper alta para empresas y autónomos, que al final es el tejido productivo de este país, y esto al final lo que hace es que se desincentive la inversión, que se frene el crecimiento económico, la creación de empleo. España está en el puesto 31 de 38 en materia de competitividad fiscal. Es una locura. Y es que además las empresas, para que os hagáis una idea, aportan el 32% de la recaudación tributaria de todo el año. O sea, un tercio viene de empresas. Pero es que en la Unión Europea es un 25%. O sea, en España de media las empresas aportan un 36% más que en Europa. Justo antes de entrar tú me decías, Susana, hay una idea que es muy importante que se tiene que llevar el oyente. Esto no es una inversión financiera, esto es una deducción fiscal. Efectivamente. Vuelvo a reincidir sobre esto porque es importante. O sea, esto es una deducción fiscal. O sea, tú no estás invirtiendo en una compañía cotizada, que vaya bien, el análisis fundamental, técnico de esa... No, tú estás aplicando una deducción fiscal que está recogida en el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto a Sociedades, con un 20%, ni más ni menos. Es un riesgo muy controlado y muy limitado. Riesgo para esa persona que decide apostar por este tipo de deducción, por lo tanto, no hay inversión financiera, no hay riesgo. Es un riesgo muy limitado, muy controlado. O sea, el riesgo no depende, repito, del éxito del proyecto. Simplemente depende, de que el proyecto se realiza.
Ahí es muy importante que la pequeña y mediana empresa estudie muy bien los tiempos, ¿no? Que lo deje todo para última hora, porque hay colapso y el tiempo juega a la contra. Correcto, de hecho en 2023, el año pasado, se quedaron más de 200 empresas y autónomos sin poder hacer la deducción. Porque se acuerdan el 24 de noviembre. Se acuerdan en Nochebuena, efectivamente, y al final la tarta de proyectos, la oferta de proyectos culturales en España es una, o sea, no hay más. Y la demanda cada vez es más alta porque la gente, esto es de 2021, está vigente desde 2021, con lo cual, esto, claro, todo el mundo lo quiere hacer al final, con lo cual recomendamos, oye, que esto, y además que ahora todo el mundo acaba de pagar impuesto de la renta, la declaración de la renta, y acaba de hacer el impuesto de sociedades, recomendamos hacerlo con tiempo, analizarlo con tiempo, hablar con nosotros, estudiar su caso, lo hablamos con su asesor o su gestor fiscal, nosotros encantados de estudiar la operación. Claro, vosotros lo hacéis todo digitalmente, todo muy fácil, muy rápido, sin enredar en papeleos. ¿Y coste? No hay coste. Y además del proceso 100% digital que comentas, acompañamos en todo momento al inversor, a la empresa o al autónomo, por un asesor fiscal. Con lo cual, el inversor es que no tiene que hacer nada. O sea, tiene que firmar un contrato, que es un contrato que firma con el promotor cultural que sea, hace la transferencia al promotor y en su declaración de la renta de abril, junio, julio del año siguiente se aplica la deducción, se aplica la casilla y no tiene que hacer absolutamente nada, no le cobramos nada. Claro, me decías, deducción por inversión en eventos culturales, eventos principalmente, no sé, conciertos, películas de cine, ¿qué más hay? Nosotros nos centramos sobre todo en artes escénicas y espectáculos en vivo. Pues por ejemplo, tenemos conciertos tipo Bruce Springsteen, tenemos a Rafael, tenemos a Robbie Williams, o tenemos festivales de música como puede ser Starlight en Marbella, o yo qué sé, por ejemplo, los chicos del coro también estamos promocionando este año. Sobre todo eso, espectáculos muy centrados en temas en vivo, música y... Y yo como inversor no tengo que decir el espectáculo, vosotros ya lo tenéis todo automatizado para mí, dejar que me dedique a mi negocio. Nosotros asignamos el proyecto, efectivamente. Nosotros básicamente lo que os damos a disposición es poder gestionaros la deducción fiscal. El proyecto lo elegimos, en la mayoría de los casos lo elegimos nosotros. Oye, ¿rentabilidad habéis echado cuentas? Aquí, básicamente esto depende de si eres empresa o eres autónomo, porque la declaración del autónomo lo hace en abril, de abril a junio, y la declaración de empresa la haces en julio. Depende de si eres empresa o autónomo, la rentabilidad es a X meses o a otros. Normalmente si eres autónomo y lo haces en noviembre, diciembre, pues la rentabilidad va a ser a 5, 6, 7 meses. Si eres empresa y lo haces un poquito antes, la rentabilidad va a ser a 8, 9 meses. Y aquí lo que decíamos, nosotros recomendamos dos cosas. Como los proyectos son limitados y todo el mundo lo quiere hacer a final de año, recomendamos, uno, o fraccionar la inversión, es decir, estimar un importe durante todo el año, y ir fraccionando la inversión e ir guardándote ya y asegurándote una parte de la deducción, o dos, apuntarse en nuestra lista de clientes priorizados, que al final ahí es rellenar 2 minutos un link, y lo que hace es, oye, frente a otro inversor que no haya hecho esta priorización, pues le priorizamos de cara a final de año, ¿no? O sea, 2 minutos un link. 2 minutos un link, literal. Así de sencillo. Así de sencillo. Riesgo cero. Riesgo limitado. Limitado. 2 ideas clave que se tenga que llevar aquel empresario, aquel autónomo, aquella pequeña y mediana empresa que se le haya encendido ahora mismo la bombillita de esta deducción por inversión en eventos culturales. Pues cualquier empresa o autónomo que tenga base imponible positiva y que sea residente en España, que no dude en analizar la operación sí o sí, tener en cuenta que esto, si eres trabajador por cuenta ajena, no cuenta, hacerlo antes de que acabe el año y sobre todo hacerlo cuanto antes, con tiempo, por favor. Oye, ¿cómo se está yendo en Argüis? Pues muy bien, desde que empezamos a hacer esto hace un par de años, llevamos más de 200 operaciones cerradas y más de 10 millones de euros. Este año la demanda es una locura. Por eso, de verdad, recomendamos hacerlo cuanto antes, porque en junio ya estamos agotando muchos proyectos y las operaciones ya se están empezando a cerrar. Bueno, y la locura me dicen que llegan Navidades, ¿no? Porque todo el mundo piensa que se acaba el mundo, ¿no? Y hay que hacerlo ya. Efectivamente. Y que el 31 tocan las campanadas, ¿no? Efectivamente. Antes de comernos las uvas, esto hay que dejarlo cerrado. Con lo cual, cuanto antes, por favor. Hay que ser previsor. Hay que ser previsor, efectivamente. Carlos Sicilia, director de operaciones de Argüis. Enhorabuena, gracias y a seguir ayudando. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.